Buenas noches a todos, bienvenidos a Filosofía para Vivir Podcast, un proyecto de filosofía, de cultura, en donde queremos compartir, reflexionar y conectar con grandes ideas, con grandes temas que tienen que ver con la actualidad, pero que vienen desde los orígenes de la historia. Lo hacemos desde Nueva Acrópolis, Escuela de Filosofía. Específicamente estamos grabando en la ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela, y lo compartimos y lo estamos promocionando pues en todo el mundo. Mi nombre es Alejandro Jiménez, soy miembro de Nueva Acrópolis a nivel internacional y en este caso me acompaña mi compañero Carlos, quien también es miembro desde hace algunos años y hemos investigado sobre varios temas. En esta oportunidad vamos a continuar con la lectura del episodio anterior del libro Las esferas de la conciencia, de Carlos Adelantado. Para quienes quieran ver el primer episodio, el episodio anterior, donde hicimos la presentación del libro, la presentación del autor, enterarse un poco del contexto, pueden ir a verlo, es el episodio 8, pero hoy vamos a dar continuidad al primer capítulo, que ya es como el contenido esencial, ¿no? Bienvenido, Carlos, buenas noches, ¿cómo estás hoy? Gracias, Alejandro. Bueno, tenemos nuevo fondo, nuevo, nuevo Sí, entorno, más acompañado de los libros, que es el contexto que venimos a tratar hoy, ¿no? sí, Y bueno, con la expectativa de que tiene este libro para nosotros, he de decir que estos son mis primeros contactos con esta obra, y pues así como ustedes, yo también estoy aprendiendo de ella cada vez que lo vamos a ir leyendo progresivamente en estos episodios. así es, agradecemos a todos los muchachos que estuvieron trabajando en esta decoración. Y bueno, sí, tenemos el privilegio también en esta escuela de filosofía de tener una biblioteca, una librería disponible para la comunidad y bueno, lo mejor, estar entre libros. Bueno, hoy vamos a comenzar con el capítulo 1, que es titulado La conciencia. Ujú. Tenemos que empezar a desarrollar este libro con algo que es propio de la conciencia, la facultad de hacernos preguntas. Haciendo uso de esta posibilidad exclusiva de los seres humanos, nos preguntaremos, ¿qué es la conciencia? ¿Cómo surge? ¿Cómo se origina? Esto me recuerda al hecho de que se dice que naturalmente somos filósofos desde niños, porque nos hacemos preguntas justamente, ¿no? El filósofo es el buscador de la sabiduría, como hemos dicho anteriormente, y desde niño queremos saber, nos hacemos preguntas, ¿no? Pero luego ese hacer preguntas ya se vuelve como medio tonto, ¿no? Medio cansón o medio desubicado, ¿no? Imagínense uno estar por la vida haciendo preguntas a cada rato, no le va a ser muy agradable a todo el mundo. Sin embargo, así partió la filosofía con Sócrates, ¿no? Sí, claro, en el ejercicio que a ellos, o sea, se le conoce como la mayéutica, ¿no? De ir indagando en el conocimiento de las personas a través de preguntas. Entonces se Sí, relata de que Sócrates, cuando estaba en Grecia, en su ciudad, él iba a las plazas públicas o a los lugares donde había mucha afluencia de personas en la plaza, y en el ágora, en ¿no? el ágora. Y Ujú. bueno, había una persona, ponle, que se hacía llamar experto en medicina, ¿sí? Entonces Sócrates le llegaba a la persona preguntándole un tema introductorio de la medicina. Ujú. Y a medida que la persona iba respondiendo, Sócrates le iba haciendo otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta y otra pregunta. Y al final la persona se da cuenta de que en sí misma no era un experto completamente. Ujú. Entonces no podía vanagloriarse ni sentirse superior ante eso. Pero Sócrates desarmaba a las personas a través de esa técnica, De la pregunta del de la vacío, pregunta. ¿no? Sí. Y efectivamente mucha gente lo consideraba pesado y un poco molesto. Y bueno, se ganó bastantes enemigos, ¿no? En la Acrópolis por esos gestos, esos actos. Sí, sí, así es. Es como un costo, el costo de buscar, ¿no? La verdad. Muchos filósofos pues han vivido esa situación, ¿no?
En el lenguaje moderno, Sócrates habría vivido mucho hate. Sí. Nos enfrentamos aquí al mayor de los enigmas que tienen relación directa con la humanidad. Pues si bien podemos interrogarnos acerca de la vida, de la muerte, del amor, de los ideales, del universo y de todo lo concerniente a la naturaleza humana, podemos hacerlo porque precisamente tenemos algo que llamamos conciencia. Pero a día de hoy hay que reconocer que no sabemos con exactitud los caminos que recorren las sensaciones desde el plano sensitivo, pasando por las percepciones del plano mental, hasta alcanzar la categoría de estados de conciencia. Toda la información nos llega al cerebro gracias a la actividad de las células nerviosas. Sin embargo, cómo algo eléctrico llega a convertirse en conceptos e ideas es un proceso desconocido en la actualidad. Sí, digamos que es un misterio, ¿no? Es un misterio el tema de la conciencia, como decíamos en el episodio anterior. Si bien hoy la neurociencia o la psicología habla de la conciencia, todavía no es que se sabe con exactitud dónde está o qué sea en términos exactos, ¿no? Sino que precisamente porque en el caso humano es algo complejo. Como lo dice allí, pues nosotros vamos asimilando contenido o experiencias por varios aspectos o medios, por los sentidos, lo que tocamos, lo que olemos, lo que vemos, ¿no? Pero luego eso se transforma en ideas, dice acá, ¿no? Entonces, desconocemos todavía esos caminos, por lo tanto lo hace más difícil, ¿no? Pensar y establecer un orden jerárquico en los pensamientos implica una valoración cualitativa por encima de lo meramente intelectual. La producción indiscriminada del intelecto es seleccionada y restringida por un elemento superior que está en estrecha relación con la conciencia. Y así, el brillo de la mente es absorbido por la luz de la conciencia, que ofrece sin duda mayor claridad y lucidez a las ideas, los pensamientos, las emociones, los deseos y finalmente las acciones. Es como si estuviéramos hablando, o sea, lo que entiendo, ¿no? Estuviéramos hablando de que la conciencia es lo que le da más luz, o lo que le permite dar luz a las cosas que estoy viviendo en este momento. Ujú. Es Sean como, mis emociones, mis pensamientos y mis acciones. claro, es como, claro, no la menciona ahí, pero es como que está abriendo paso a lo que podría ser el discernimiento o la intuición. Claro, porque una cosa es recibir información, ¿no? Recibir mensajes desde el exterior, ¿no? Por ejemplo, yo me estoy tomando esta bebida y estoy recibiendo un contenido, una información. Eh, Observo esta mesa, veo los colores, estoy recibiendo una información. Leo este libro, mi mente está recibiendo algo, ¿no? Pero hacerlo consciente, parece que lo que se sugiere acá es recibir ese contenido y luego seleccionarlo, relacionarlo, elegir, por ejemplo, entre esta bebida y otra que me tomé hace 2 horas, bueno, ¿cuál es la mejor? Eh, ¿Cuál me aporta más a esta actividad o a esta otra? Qué sé yo, ¿no? O sea, la capacidad de discernir, de elegir, te acercaría más a la conciencia Ujú. Que ahí entra otro concepto, no sé si lo dirá después, que es la inteligencia, ¿no? también. Ajá. Y que quizás es lo que nos diferencia hoy en día de las máquinas, ¿no? Y de bueno, eh, todos los procesos de desarrollo tecnológico que tenemos hoy en día, que ya ese es otro tema, pero que se pone compleja ahí, bueno, pero que lo que nos diferencia es esa capacidad, ¿no? Pero, ¿qué es la conciencia? Antes de responder a la pregunta es necesario considerar conceptos tan importantes como son la mente, el tiempo y el espacio. Entonces vamos a ver estos aspectos, si puedes
Viene la mente como título. La mente. La mente es concebida en el mundo oriental como una esfera que está flotando en un medio más denso que el aire. Pongamos por caso el agua del mar. La parte sumergida en el agua lo percibe todo de manera más espesa, menos nítida. Los sentidos siguen funcionando, se puede ver, se puede oír, hay tacto, gusto, pero están muy limitados en su capacidad. Por el contrario, en la parte superior que está fuera del agua, lo percibido cobra un aspecto diferente. A la luz del sol, la situación es más nítida, las vivencias y experiencias también. Los límites retroceden y la comprensión de la realidad es más plena. Claro, la imagen que se me viene es como el de una esfera, ¿no? Como si la mente fuera una esfera que tiene como dos focos, por decirlo así, ¿no? O em, dos lentes. Entonces, claro, la parte que está debajo del agua se ve borroso, ¿no? Se ve con poca claridad. La que está por encima, pues ve todo más, con más certeza, ¿no? Entonces, un poco lo que decía anterior también, ¿no? Que quizás dentro de la mente, dentro de los procesos que ocurren en la mente, en los pensamientos, también hay jerarquías, por decirlo así. O sea, hay una mente inferior que, que no tiene tanta visión, no tiene tanta altura, no tiene tanta profundidad y ve todo más borroso, ¿no? Pero hay otro aspecto de la mente, una mente abstracta, que algunos le llaman así, que tiene la capacidad de ver más allá de lo inmediato, ¿no? De ver lo que está detrás de las cosas y producir ideas más universales, ¿no? Entonces, Ujú. quizás se refiere a esa Sí, figura. hay una como una alegoría que no recuerdo ahorita qué origen tiene, que habla que la vida es como un estanque donde se refleja la luna, ¿sí? Y que ese estanque cuando está muy turbulento hace que la luz se distorsione en el agua, como pasa normalmente, ¿no? Ujú, Y que también uno no pueda, así como se distorsiona la luz en el agua, uno no puede obtener su propio reflejo. Pero que en ciertos momentos, cuando uno logra que el agua esté calmada, se genera el reflejo de la luna en el agua y ahí uno puede ver su imagen en el estanque, ¿no? Entonces, como qué enseñanza deja esa parábola, por decirlo así? se puede ver De uno que, mismo, ¿no? de que cuando las aguas están alborotadas, que son como las emociones, el mundo emocional, no permite que la luz de la conciencia se proyecte en nosotros. Y al no haber reflejo, no hay reflexión, porque la palabra reflejo viene de reflectar, de reflexión, de verse a sí mismo. Ujú. Entonces, en esa turbulencia emocional, a veces no somos capaces de levantar el foco y observarnos a nosotros mismos, sino más bien cuando está el agua turbulenta, tendemos a meternos más y ahí entre más uno se sumerge en el agua, más oscuro se vuelve todo Y menos puede y ver menos visión hay. el cielo, ¿no? Menos Ah, puede ver el cielo también, las estrellas, lo ujú. elevado. Entonces sí me recordó eso. Otra figura, sí, otra imagen que ilustra. Dice, este ejemplo sirve para explicar que nuestra mente humana es doble y dual. Mm, Es dual porque en su capacidad de interpretación necesita comparar, y aquí cobra validez aquello de todo es relativo. ajá, En efecto, todo es relativo, pero ¿con relación a qué? Un extremo le sirve a la mente dual como punto de referencia del otro extremo, y de esa manera fabricamos puntos de vista, valoraciones y conclusiones. Esa mente funciona con conceptos de cerca y lejos, rápido y lento, amigos y enemigos, de bueno y malo. Pero cuando salimos de una dualidad establecida, la mente se revela como un instrumento no capacitado para comprender. La prueba evidente es que podemos hablar y discurrir sobre lo que está fuera de la dualidad,
pero no podemos comprenderlo con exactitud. Es el caso de lo eterno y de lo infinito. No fue originado y no tendrá fin. Y de la inmortalidad que elimina las barreras de la vida y de la muerte. O sea, digamos que la dualidad es consustancial con la existencia, ¿no? Es decir, tenemos una mente y para existir, para relacionarnos en este mundo, necesitamos esa dualidad, ¿no? Y es quizás el pensamiento o la manera de percibir el mundo más común también, ¿no? Porque nos orienta en la vida, ¿no? Incluso, eh, bueno, para yo manejar, para trasladarme de un lugar a otro, pues necesito saber arriba, abajo, derecha, izquierda. Quizás se complica un poco es en justamente cuando vamos a esos valores superiores, ¿no? Cuando nos preguntamos por el sentido de la vida, por el amor, por ejemplo, o lo eterno, o Dios. No es tan fácil porque, claro, no está en un arriba, en un abajo, no está en Sí, un claro, en porque, un oscuro, sino que la vida como que se hace más matizada, ¿no? porque como dice aquí, esos son puntos de referencia que nosotros tenemos para la existencia. Y ahí esa palabra es importante, ¿no? Ahí lo Se refuerza. menciona. Em, Explicar que nuestra mente humana es doble y dual, o sea, la mente humana, ¿sí? Ujú, Y ujú. ese punto es importante porque a lo mejor los otros seres vivos no tienen esa misma referencia de los extremos, de lo que es correcto, lo que es incorrecto, de lo que es bueno, lo que es malo, de que es ir para allá o es ir para allá. Ellos funcionan por el orden de la naturaleza. La Entonces, reacción como del instinto, sí. sí, como que Ujú, eso indica de que esa percepción dual es propio del humano, ¿ok? Y que aquí que lo que el autor está explicando, después más adelante, lo que está fuera de la dualidad no podemos comprenderlo con exactitud, es lo que tú acabas de decir, ujú. que es el caso de lo eterno y lo infinito, de la inmortalidad, o sea, como el propósito, la creación, lo divino, lo superior, eso no es propiamente humano, sino Es suprahumano, sí. va más allá de esos conceptos, entonces por eso escapa de la dualidad, Ajá, o así lo entiendo yo. sí. Va hacia una unidad también, dirían algunas filosofías también, ¿no? Y que queda lejos para la mente común que usamos y que tenemos, pero que incluso la neurociencia, parte de la neurociencia le llama hoy en día eso, mente abstracta, porque se abstrae es como que va más allá del yo particular y es capaz de percibir algo más universal, más eterno, eh, pero y que se ejercita en algunos casos, ¿no? Como el arte, la filosofía, ¿no? Son prácticas y son disciplinas que acercan a esa posibilidad. Las matemáticas también, Ujú. pero claro, quedan en eso, queda como un ejercicio, todavía no está tan presente para la humanidad. La mente también es doble porque en su funcionamiento puede advertirse una parte superior y otra inferior. Esta parte inferior que menciono está ligada de manera indisoluble al deseo. Y el resultado inevitable es que nuestros razonamientos y conclusiones mentales están teñidas del color de nuestros apegos. Claro, Podemos intentar disfrazarlo con la etiqueta de la objetividad, pero lo cierto es que los instintos, las sensaciones de placer o desagrado, los deseos ocultos o manifestados, los temores, las emociones y los sentimientos suelen estar detrás de lo que pensamos y manifestamos abiertamente. Subyacen en nuestras acciones y pensamientos. claro, claro, es decir, si yo eh, fui condicionado o me crié o me acostumbré a, a tomar chocolate o leche, bueno, voy a decir que esa es la mejor bebida que hay. No, no es el caso, No es el caso de en pero otro mundo.
Y cualquiera otra persona que me diga lo contrario, yo lo voy a objetar y voy a tener todos mis argumentos. Pero estoy trabajando en base a un, Una a un percepción propia. gusto, ajá, un apego que fue a un gusto, o puede llegar a ser un apego, que bueno, que fue cultivado, que fue alimentado, ¿no? Pero pero que es eso, particular. Eso no es malo porque todos lo hacemos y con eso vivimos. O sea, Y es una es parte de la mente, es como él una dice parte de aquí. la mente. Una parte. El tema está quizás, o cuando empieza a ser limitación, ¿no? U obstáculo para incluso para la convivencia, es cuando entonces yo no reconozco que esto es algo Subjetivo. parcial, ajá, y se lo quiero imponer a todos de que esta es la mejor bebida y el que no lo acepte, pues bueno. Pero dice, pero hay una parte superior, ¿sí? Está compuesta por las facultades más elevadas de la mente. Y ahí nos encontramos con la imaginación, la intuición y, según algunos pensadores, de marcado tono místico, nos podemos encontrar incluso con la espiritualidad. Ujú. Liberados del deseo en sus formas más groseras, es factible acceder hacia las regiones de los más nobles ideales, de las ideas más puras, de los abstractos razonamientos y de las percepciones más directas. Allí existe la posibilidad de ser influenciados por las emanaciones arquetípicas Mm, de lo bello, lo bueno, lo justo y lo verdadero, porque esa parte de la mente emergida fuera del agua recibe directamente la energía física y metafísica de la luz del sol. Bueno, guau. Claro. Es como si se nos sugiriera que si somos capaces de distanciarnos de esa mente de deseos, pueden ir apareciendo ideas o conexiones más de las fuerzas universales, ¿no? De la naturaleza. Es lo que se dice, por ejemplo, en tradiciones orientales de que, ¿por qué es tan importante la meditación, por ejemplo, ¿no? Porque al acallar la mente, ¿cuál mente? La mente de deseos, entonces ahí recién puedo conectar con sentimientos superiores, de, por ejemplo, amor al prójimo, compasión y también inspiraciones. Inspiraciones, por ejemplo, y esto se ha hecho desde mucho tiempo. Ahorita se me viene a la mente la idea de los poetas griegos, ¿no? De los, también se le llamaban aedos o había otro término, pero que tenía que ver con que ellos al momento de recitar o de empezar a escribir o a empezar a recitar el poema, ellos invocaban a las musas, ¿no? Ese invocar a las musas es conectarse con unas fuerzas o ideas superiores que nos ayuden a nuestra mente concreta de deseos, parar un poco y conectarse con esa mente abstracta. Y a partir de esa conexión con las musas es que venían los grandes poemas, entre ellos, por ejemplo, Hesíodo con su Teogonía o Homero con su Ilíada, por ejemplo, ¿no? Y incluso los libros empiezan así, llamando a esas fuerzas superiores. ujú. Entonces, se nos sugiere que hay esa posibilidad. Sí, sí, hay una conexión interesante que es que, bueno, el padre de las musas es Apolo, Apolo. Y Apolo es, entre tantas cosas, el aunque en dios de algunas la... versiones es Zeus, ¿no? Bueno, también, Sí. pero en la versión más famosa es Apolo el padre de las O musas, Apolo las acompaña. o el maestro de las musas. Sí. Y entre tantas cosas, Apolo es el dios de la conciencia.
justamente. Entonces, como que hay una relación entre estos valores que Carlos Adelantado, el director Carlos Adelantado resalta aquí, que es los arquetipos superiores, ¿no? Fuerzas arquetípicas le llama ahí, Lo sí. bueno, lo bello, lo justo y lo verdadero. O sea, aquello que se acerca a la armonía, aquello que se acerca a lo apolíneo, es lo que está Mm, más conectado con esa mente superior. ujú. Y en cambio lo que tiene que ver más con el deseo, los instintos y eso, pues se conecta con otra energía, que igual es propia de la naturaleza, como hemos estado diciendo, pero es otra manifestación. Otra manifestación, sí. Sí, entonces, fíjate que se ven tanto en las tradiciones orientales como en este caso las, las occidentales, ¿no? Y, y bueno, creo que la filosofía justamente siempre va llevando o va invitando a ese aspecto de alguna manera, ¿no? Algunos, por ejemplo, también eh, conectaban con esa idea a través del arte, ¿no? Ujú, Por ejemplo, Nietzsche hacía mucha mención de la importancia de retornar al arte y retornar también a lo, incluso a lo dionisiaco, que es esa otra fuerza que también, digamos, se contrapone con lo Apolo, en el sentido de que él veía que estábamos en una sociedad muy, muy racional, ¿no? Había una crítica pues al burgués europeo del momento, de ese contexto, y él veía que eso había como reducido las potencialidades humanas, justamente. Entonces, él hace un elogio en algunos párrafos, algunos textos de los griegos, justamente porque veía que en los griegos se respiraba esa conexión con los arquetipos, con los dioses, ¿no? O sea, lo divino estaba presente. Y entonces había como más posibilidad de conectar con esa mente abstracta. Luego cuando empezó a aparecer la ciencia, el racionalismo y todo ese proceso, hubo como un decaimiento de eso de alguna manera y también un control por parte de los poderes religiosos. Y entonces esa facultad de conexión de con los la creatividad. arquetipos del ser humano se fue mermada, ¿no? Mm. Bueno, aquí él empieza a resaltar algo muy interesante, que es el tiempo y el espacio, ¿no? Los momentos históricos donde podemos ver esos cambios y qué importante es la influencia del tiempo y el espacio en este proceso de la conciencia que hemos estado hablando. Entonces dice, en cuanto al tiempo y el espacio, han sido concebidos en su abstracción como elementos de movimiento circular y en su manifestación así lo corroboran. Entonces, bueno, aquí empieza a hablar del tiempo. Mm. El tiempo se nos presenta en su recorrido aparentemente lineal mediante la fórmula conocida de pasado, presente, futuro y marcha siempre hacia adelante sin mirar nunca atrás. Ante semejante perspectiva es fácil dejarse arrastrar por la sensación de que solo el presente tiene realidad o, por el contrario, de que el presente no existe porque permanece apenas un instante. Y es el pasado tal que se considera inamovible y el futuro al que se considera incierto lo único real. Pero, como ya se le ha dicho, estas son sensaciones y muy personales. Es decir, que es la mirada del tiempo o la visión que tenemos del tiempo generalmente es esta lineal, ¿no? Pasado, presente, futuro, pero que siguen siendo muy ambiguas por esto mismo, ¿no? O sea, qué es el presente, qué es el pasado, qué es el futuro, va a estar muy sujeto a mi propia visión de eso, ¿no? A mi propia visión particular. Vamos a ver si hay otra manera de verlo. Quiero llamar la atención acerca de que el
cómputo del tiempo es circular, cíclico. Lo que consideramos días de 24 horas está basado en el giro continuo de rotación del planeta Tierra sobre sí mismo. Y lo que consideramos años de 365 días refleja el ciclo completo del giro de traslación de la Tierra alrededor del Sol. A nivel astrológico, las eras zodiacales se van alternando y un giro completo al anillo del zodiaco con sus 12 signos supone el transcurso de 25.920 años aproximadamente, lo que se ha dado a llamar un año cósmico. Es decir, que si lo vemos desde datos más de la naturaleza, el tiempo pudiera verse como algo cíclico más que lineal, ¿no? Ujú, Que es la mirada de muchas tradiciones clásicas y muchos filósofos clásicos sugerían el tiempo verlo de esa manera, ¿no? ujú. En lo físico, las estaciones del año se suceden de forma inexorable, así como los efectos que producen en la naturaleza y en el mismo ser humano, de tal suerte que parece que los ciclos estacionales también se encuentran y se alternan dentro de hombres y mujeres, cuyos comportamientos físicos y psicológicos guardan relación con las características intrínsecas de las diferentes épocas naturales. O sea, hay una relación entre la naturaleza, el- los planetas, la Tierra y el ser humano también, ¿no? Ese ciclo entre niñez, juventud, madurez, vejez, muerte, también es como un ciclo que se va dando en la naturaleza. El sol nace, tiene un punto de mayor luz, de mayor fuerza, luego tiene un decaimiento y luego desaparece. Nosotros nos levantamos, pasamos el día y nos acostamos. También tenemos Ujú, un ciclo de ujú. energía, ¿no? Ajá, así es que va acompañando con el sol de alguna manera. Y en lo psicológico, si analizamos las diferentes edades de la vida, comprobaremos que hay una cierta similitud, más o menos acentuada según los casos, entre la infancia y la vejez, el comienzo y el final, el alfa y el omega de la existencia física, porque al fin de una vida larga nos espera a todos el abrazo amigo de la ancianidad y en cierta forma volvemos a ser como niños con los atributos propios de esa etapa infantil. Recuperaremos algo de la pureza que se perdió en el arduo camino de la vida, volvemos a ser ingenuos, adorables, muchas veces generosos y otras veces un poco egoístas, hasta que el ciclo se cierre. De un útero de mujer se nace y la madre tierra nos acoge en su seno al término de nuestros días. ¿Qué tal? Profundo. Bueno, lo que decíamos aquí se hace entonces. Bueno, y con el tiempo se acaba, se acabó el tiempo, pues Sí. se acabó ese título. Bueno, qué interesante y qué poderoso, ¿no? Sí, Eso, porque claro, no estamos acostumbrados a los ciclos precisamente, porque vivimos constantemente en esa mente inferior que él estaba conversando hace unas páginas antes, que la mente inferior funciona con el apego, ¿sí? Y el apego también tiene cierta sensación y ciertos matices de querer abrazar lo inmortal, porque no lo tiene. Entonces, buscamos la inmortalidad en las cosas que son finitas, ¿sí? Entonces, cuando no estamos apegados a las cosas y eso nos causa un dolor, es porque no esperamos que ese algo dejara de estar, cumpliera su ciclo. cumpliera su ciclo. En Ujú. cambio, cuando no, o sea, bueno, los que practican eso con más, cuando no hay apego, más bien esa aceptación debería ser un proceso más natural de aceptación y Hay bueno, y sabiduría, dejar, ¿no? hay sabiduría en dejar de que eso
poco a poco se vaya. Lo estamos intentando en este proceso porque tanto Alejandro como yo también seguimos cada día aprendiendo de esta y muchas otras conocimientos y sabidurías que aprendemos aquí en Nueva Acrópolis. Que bueno, como saben, este espacio es, entre tantas cosas, una escuela de filosofía donde buscamos aprender y apoyarnos de las grandes enseñanzas clásicas que nos dejan los grandes maestros, ¿no? Y de ahí, pues, podemos nosotros tener recursos para conversar con ustedes de tantos temas, como comentaba Alejandro, de la filosofía oriental, de la filosofía occidental, de la psicología, el simbolismo, de la mitología. Y pues específicamente este espacio que buscamos conectarlo con eso. Algo tan interesante me gustaría aportar antes de irnos del tiempo, o sea, que lo hace tan de la filosofía para vivir, o sea, de la filosofía práctica, ¿no? O sea, lo que intuyo que se va a ir sugiriendo, lo que se sugiere es que la conciencia surge primero a partir de reconocer esa dualidad de la mente, o sea, de tomar distancia, pero después de tomar conciencia y darse cuenta del tiempo como una limitante, pero también como un proceso cíclico, y tomar conciencia del tiempo. Lo digo porque, bueno, nosotros acá en Venezuela, pues vivimos ese gran desafío, ¿no? Por ejemplo, el manejo del tiempo. Manejo del tiempo y bueno, luego el próximo título va a ser el manejo del espacio. Pero el manejo del tiempo, bueno, ¿cómo manejamos realmente el tiempo? ¿Somos conscientes del tiempo? ¿Sabemos cuánto nos vamos a demorar en algo? ¿Sabemos cuánto nos vamos a demorar en llegar a tal lugar? ¿Somos puntuales? ¿Respetamos el tiempo de los demás, el mío propio? Entonces lo Claro, hace muy práctico, tú ¿no? dices aquí en Venezuela nosotros, porque Nosotros. igual ese tema del manejo del tiempo, pues todos Sí, sí, pero digamos que acá sí, como lo he escuchado complicado. generalmente en expresiones de la cultura, ¿no? Que pues acá No tengo tiempo. no, sí, y digamos, por ejemplo, una actividad empezar a tal hora y a las 6, digamos, y se convoca a las 6 para comenzar a las 7 porque nadie llega a las 6, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Entonces, pero claro, esto es un tema individual del desafío de que es práctico, ¿no? No es solamente hablar de la conciencia, sino, bueno, cómo me relaciono con el tiempo, ya es un primer desafío que nos coloca ahí el Exacto, y autor. que si yo busco hacerme consciente propiamente, me doy cuenta de que para desarrollar esa facultad, no, valga la redundancia, no tengo todo el tiempo del mundo, Ah, ¿sí? sí, también. Que es otra idea que, como decían la sabiduría estoica, pues hay que vivir cada día como si fuera el último, pero no en un proceso de lamentación ni de, o todo lo contrario, de querer derrochar y acabar con todo, porque total es el último día, no, sino aprovechar ese poco tiempo que quede, porque no sabemos, para hacer el mayor trabajo de conciencia que podamos hacer. Ujú, ¿Sí? también. Porque de alguna forma lo único que nos podemos llevar es eso, que hemos trabajado y que hemos cultivado en nuestra mente, que Ujú. no nos llevamos ni los bienes, ni las riquezas, ni los comentarios bonitos, ni los títulos universitarios, sino qué me queda en mi alma, ¿no? Y en mi conciencia, Claro, es lo que se resume de todo. lo que se resume todo. Pero bueno, yo creo que podemos dejarlo hasta acá. Ya el siguiente subtítulo es el espacio. Todavía no abandonamos el primer capítulo, que es la conciencia. Ujú, Como podemos ver, de la conciencia tiene mucho de qué hablar. sí. Y bueno, seguiremos tocando estos temas en este espacio, gracias a los que han estado siguiéndonos en este noveno episodio. En, recordando que el capítulo anterior fue la introducción a este libro, Las esferas de la conciencia de Carlos Adelantado, donde estuvimos, bueno, viendo comentarios iniciales, haciendo introducción al autor y un poco su vida, su obra y bueno, cómo llega él a escribir Ujú. esta Esta obra, obra. ¿no? Ujú. Pueden adquirirlo a través de Amazon,
con envíos a todo el mundo. No es un buen precio, no es tampoco tan... Y de verdad es un librazo, bueno, yo que lo estoy descubriendo aquí por primera vez, pues me está encantando y bueno, desde Nueva Acrópolis lo recomendamos a todas las personas. No olviden también suscribirse y darle me gusta a este capítulo si les ha gustado. Y bueno, abajo van a tener todas nuestras redes sociales y métodos de contacto por si quieren descubrir una nueva Acrópolis cerca de ustedes. Mi nombre es Carlos y bueno, espero que les haya gustado. No sé si se me olvidó de algo más. ¿No? Este episodio está siendo grabado desde San Cristóbal, Venezuela. También tenemos sedes y proyectos en Mérida, en Ejido y en Táriba. Estamos presentes allí. Y bueno, si nos escuchan o nos ven por allí, acérquense a nuestra sede. Ujú. Y bueno, puede ser que el próximo capítulo sea un capítulo especial porque estaríamos cumpliendo un año de haber iniciado Ah, bueno. Filosofía para Vivir podcast, entonces les traeremos sorpresas. Es, Gracias. bueno, gracias.